Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Josué, Aldo y yo vamos a darles una pequeña introducción a la fisiología del sistema endocrino. Espero que la disfruten y que quede todo muy claro. Vamos a tratar 4 temas principales. Lo primero será una introducción al sistema, cuáles son sus funcionamientos y sus acciones, sus métodos. El segundo es los principios de funcionamiento hormonal a nivel químico. Después hablaremos de cada una de las glándulas que conforman este sistema. Y por último, el desarrollo y envejecimiento del sistema. Bien, endocrino viene de las raíces etimológicas endo, dentro, y crino, secretar. Por lo tanto, el sistema endocrino, por su definición etimológica, es lo que secreta dentro del cuerpo, sustancias dentro del cuerpo. En realidad, el sistema endocrino lo que es un coordinador de acciones o de funciones corporales en el organismo. Actúa muy de la mano con el sistema nervioso, siempre están en coordinación y comparten algunas funciones, y está formado por glándulas que contienen células que secretan hormonas. También está formado por células que secretan hormonas que pueden estar en otros órganos que no son específicamente glándulas del sistema endocrino. Su mecanismo de función, su mensajero, por así decirlo, son las hormonas, por lo tanto va a estar definido en función a estos compuestos y a las reacciones que desencadenan estos compuestos dentro de las células receptoras o células diana de cada uno de estos compuestos. Algunas de las funciones en las que están involucrados tienen que ver con regulación, con modificaciones o con estimulaciones dentro del cuerpo en otras funciones relacionadas. Entre ellas regulan la homeostasis corporal, regulan la actividad del músculo liso, del músculo cardíaco y de algunas otras glándulas. También se regula a sí mismo, hay hormonas que secretan hormonas o que indican la secreción de hormonas o que las inhiben, modifican el metabolismo, estimulan el crecimiento y el desarrollo, también influyen sobre procesos reproductores y participan en los ritmos circadianos. Como ya lo mencionamos, el principio de acción del sistema endocrino son las hormonas, es el mecanismo de acción. Hormona viene de las raíces hormón, que es estimular o ponerse en movimiento. Por lo tanto, pues una hormona lo que hace es generar una reacción en su célula objetivo, en su célula diana. Estas hormonas viajan a través del cuerpo, son secretadas por unas células específicas y van entregando mensajes. Hay distintos tipos de hormonas en el sistema endocrino. Las primeras tipos son los neurotransmisores, que van, por supuesto, ligados al sistema nervioso, las hormonas endocrinas, las hormonas neuroendocrinas, las hormonas paracrinas, las autocrinas y las citocinas, que son compuestos químicos que también actúan en coordinación. Más adelante veremos las diferencias de cada una de ellas y cómo se clasifican. Estas hormonas tienen que viajar a través del cuerpo desde su lugar de origen, la glándula que las secreta o la célula que las secreta, hasta la célula objetivo, célula diana, que va a ser la final ejecutora de la acción que está determinada. Este traslado dentro del cuerpo es lo que nos permite clasificar las hormonas de 2 tipos, de acuerdo a su circulación. Las hormonas circulantes, por un lado, y las hormonas locales, por el otro. En cuanto a las hormonas circulantes, pues bueno, se secretan por una célula y se inyectan directamente al torrente sanguíneo, viajan a través de este hasta que encuentran su célula diana, en ese momento salen y bueno, realizan su acción dentro de esa célula o en las periferias de esa célula. Ya veremos el mecanismo de acción también más adelante, pero lo importante es que se unen al torrente sanguíneo y circulan dentro del cuerpo hasta encontrar su célula objetivo. El otro tipo de hormonas son las hormonas locales. Estas simplemente actúan en la periferia de la célula secretora o en la misma célula de la que fueron secretadas. De estas hay 2 tipos, que son parácrinas y autócrinas, que es justamente la definición que mencionaba antes. Las parácrinas actúan en las células vecinas a la célula que está secretando esta hormona, y las autócrinas actúan sobre la misma célula que acaba de secretarla. Bien, también hay una forma de clasificar las hormonas por su composición química. Esto se clasifica en 2 tipos, las liposolubles y las hidrosolubles.
Esto tiene consecuencias en cuanto a su tipo de acción, su transporte y sus tipos de receptores. Algunas hormonas liposolubles son, por ejemplo, las esteroideas o las tiroideas o el óxido nítrico. Estas hormonas en particular necesitan de proteínas transportadoras para poder encontrar su camino dentro del torrente sanguíneo, por ser liposolubles. En cuanto a su receptor, se encuentra dentro de la célula, es decir, que estas hormonas pueden adentrarse en el citoplasma y encontrar sus receptores ahí dentro para hacer su acción. Por el otro lado, las hormonas hidrosolubles pueden transportarse libremente en el torrente sanguíneo, pero no pueden traspasar la membrana celular. Por lo tanto, sus receptores van a estar en la parte plasmática de la membrana celular, en la parte de afuera, y van a actuar mediante una cadena de mensajeros químicos dentro de la célula para lograr su función. Algunos ejemplos de estas hormonas hidrosolubles son las hormonas aminas, las peptídicas y las proteicas. Bien, ahora la pregunta es cómo es posible que una hormona genere un cambio fisiológico, cómo es el proceso. Para ese proceso también lo vamos a dividir en las hormonas liposolubles e hidrosolubles. Es importante destacar aquí que la respuesta fisiológica que se va a obtener depende tanto de la hormona de la que estemos hablando, del tipo de hormona en sí misma, como de la célula diana a la que esté llegando. Esa combinación va a desencadenar una respuesta fisiológica diferente en cada tipo. Vamos a hablar del mecanismo de acción de las hormonas liposolubles. Recordemos que estas no pueden viajar sin una proteína transportadora. Por lo tanto, bueno, se transportan con ayuda de la proteína, después llegan a la vecindad de la célula, se desprenden de esta proteína transportadora y se difunden dentro de la célula pasando la pared celular hasta el interior del citoplasma. Dentro del citoplasma necesitan encontrar un receptor adecuado para esta hormona. Una vez que lo encuentran, este receptor hormona, una vez junto, se encuentra activado y tiene la capacidad de activar el material genético de esa célula. Entra al núcleo, activa el material del ADN, activa un gen, y este pues genera un ARN mensajero con información génica determinada, de acuerdo a la respuesta fisiológica que se va a realizar. Y este ARN mensajero, a su vez, viaja a un ribosoma y genera una proteína, inicia la síntesis proteica que esté determinada. Finalmente, esta proteína es la que finalmente va a causar la respuesta fisiológica que está determinada por esa hormona en particular, en esa célula diana en particular. En cuanto al mecanismo de acción de las hormonas hidrosolubles, es muy diferente. Recordemos que estas, si bien pueden transportarse de forma libre en el torrente, no son capaces de traspasar la pared celular por ellas mismas, no se pueden difundir dentro de la célula. Por lo tanto, actúan por una cadena de mensajeros químicos hasta lograr su cambio fisiológico. Lo que ocurre con ellas es, al llegar a la vecindad de la célula, se encuentra con los receptores que están directamente sobre la pared celular. Estos receptores se unen con la hormona determinada y activan una proteína dentro de la célula llamada la proteína G. Esta, a su vez, hace una serie de reacciones químicas consumiendo energía de ATP. Estas reacciones son particularmente de fosforilación y desfosforilación. Lleva una serie de pasos utilizando un segundo mensajero y finalmente un tercer mensajero, que lo que van a hacer es fosforilizar una proteína final, y el conjunto de estas proteínas fosforiladas va a ser lo que haga el cambio fisiológico que está determinado. En particular, estas hormonas no tienen la capacidad de activar material genético y tampoco entran nunca en contacto con el interior de la célula. Siempre usan estos pasos de mensajeros químicos consumiendo ATPs, consumiendo energía para generar esta proteína fosforilada. Todas estas hormonas tienen su origen en células especializadas. La mayoría de ellas son parte de unas estructuras que son las glándulas, que forman a su vez parte del sistema endocrino en general. Como ya lo mencionamos al principio, estas hormonas controlan una variedad
impresionante de funciones corporales, entre ellas, bueno, desde el crecimiento hasta la reproducción. Importante preguntarse quién controla la secreción de estas hormonas. Bueno, la secreción está supeditada, está determinada por señales nerviosas, por cambios químicos dentro del cuerpo o por otras hormonas, como va a ser el caso del hipotálamo y de algunas otras que vamos a mencionar en adelante. Las glándulas que forman parte del sistema endocrino son las siguientes: es el hipotálamo y la hipófisis, las glándulas tiroides, la glándula paratiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas y los islotes pancreáticos, los ovarios y los testículos, es decir, las gónadas, la glándula pineal y el timo, y las demás células especializadas que se encuentran en los otros órganos como la piel, el hígado, el estómago, entre otros. Bien, ahora vamos a hablar en específico del hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo es la estructura que principalmente conecta a los sistemas nervioso y endocrino, y debajo del hipotálamo se encuentra una glándula que es la hipófisis. Esta glándula, en conjunto, el hipotálamo y la hipófisis, secretan al menos 15 hormonas diferentes que controlan muchísimas funciones. Entre ellas son las encargadas de controlar a muchas otras glándulas dentro de este sistema. Es por eso que a veces se conocen como las glándulas maestras del sistema endocrino. La glándula hipófisis se divide en dos por sí misma. Estas dos partes son la adenohipófisis y la neurohipófisis. Más adelante vamos a ver qué hormonas específicamente secreta cada una de ellas, pero ambas son muy importantes. Están unidas la hipófisis, ambas partes de la hipófisis, con el hipotálamo mediante el infundíbulo. Es muy particular su forma de péndulo debajo del encéfalo. El hipotálamo se encarga en gran medida de regular a la adenohipófisis, de secretar hormonas que a su vez indican a la adenohipófisis la secreción de otras hormonas relacionadas. Secreta 5 tipos de hormonas liberadoras y 2 tipos de hormonas inhibidoras. Las 5 tipos liberadoras son la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, la hormona liberadora de la hormona tirotrofina, la hormona liberadora de la corticotropina, la hormona liberadora de la prolactina y finalmente la hormona liberadora de la gonadotrofina. Cada una de ellas son hormonas que va a liberar la adenohipófisis para una función en particular. También tiene 2 hormonas inhibidoras, que son la inhibidora de la hormona de crecimiento y la inhibidora de la prolactina. En concordancia con las hormonas liberadoras que vimos en el hipotálamo, la adenohipófisis tiene 5 células especializadas que secretan 7 tipos de hormonas, cada una con objetivos muy diferentes. El primer tipo de células son las somatótropas, que secretan la hormona del crecimiento. Esta, como su nombre lo dice, pues es la que estimula el crecimiento general del cuerpo y regula aspectos metabólicos. El segundo tipo son las tirótropas, que secretan la hormona tiroideoestimulantes, es decir, para la tiroides. Estas hormonas lo que hacen es controlar las secreciones y otras actividades de la glándula tiroides. En tercer lugar están las gonadótropas, que secretan las hormonas foliculoestimulantes y hormonas luteinizantes. Estas hormonas van directamente dirigidas a las gónadas, a las gónadas sexuales de ambos, hombre y mujer, y realizan distintas actividades dentro de esas glándulas para la secreción de otras hormonas. En cuarto lugar están las lactótropas, que lo que hacen es secretar prolactina. La prolactina es la hormona que inicia la producción de leche en las glándulas mamarias y después tiene su inhibidora, la hormona inhibidora de prolactina, que se secreta desde el hipotálamo. En último lugar están las corticotropas, que secretan adenocorticotrofina. Esta hormona lo que hace es estimular la corteza suprarrenal para las secreciones de glucocorticoides dentro de las glándulas suprarrenales.
Finalmente, la última hormona que también está secretada por las corticótropas es la hormona melanocitoestimulante, cuyo objetivo dentro del cuerpo humano todavía está en discusión. Finalmente, la última parte de la hipófisis es la neurohipófisis. Esta parte no sintetiza hormonas en particular, pero sí la almacena y libera dos tipos de hormonas muy importantes, que son la oxitocina, especialmente relevante para mujeres embarazadas, tiene un papel fundamental durante y después del parto, y la antidiurética, que como su nombre lo indica, pues disminuye la producción de orina. Importante destacar que la hipófisis y el hipotálamo tienen una red vascular propia y fundamental para el correcto traslado de todas estas hormonas entre ellas y al resto del cuerpo. La tiroides es una glándula de secreción con forma de mariposa. Esta va a estar formada por dos glándulas, denominadas glándula izquierda y glándula derecha. Estas van a estar unidas por una masa llamada istmo. Esto va a estar delante de la tráquea y por la parte superior podemos encontrar lo que es el cartílago tiroides. Esta va a estar encargada de la regulación del metabolismo o también llamado homeostasis, así logrando secretar dos hormonas. Una de estas dos hormonas es la tiroidea. Esta va a contener dos hormonas activas. La primera es la tiroxina o también llamada T4 y la triiodotironina. Estas hormonas intervienen en la regulación del metabolismo logrando un equilibrio. Y su unidad básica de esta va a ser la célula folicular. La segunda hormona va a ser la calcitocina. Esta va a ser básicamente la encargada de disminuir los niveles de calcio en el cuerpo, logrando que disminuyan los niveles de calcio en la sangre. Aunque como todo, algo en exceso es malo, es lo que ocurre igual como con la hormona. El exceso de la hormona tiroidea provoca una enfermedad llamada hipertiroidismo. A lo contrario, si esta es menor o hay alguna ausencia, al exceso de hormona tiroidea produce hipertiroidismo. Al contrario, a la ausencia de esta provoca hipotiroidismo. Las paratiroides van a ser pequeñas masas del tamaño de un grano de arroz. Estas se van a encontrar en la parte posterior de la glándula tiroides. Normalmente encontramos hasta 4, pero existe la posibilidad de encontrar hasta 8 de estas. Esta hormona va a intervenir en el metabolismo de calcio y de fósforo en el organismo, y así regulando los niveles de estos en el plasma. Estas pequeñas glándulas van a segregar una hormona llamada paratiroidea, y este va a ser el más importante regulador de homeostasis en el organismo, puesto que regula el calcio de la sangre. Gracias a esta puede aumentar el nivel de calcio en la sangre y esto se debe a la descalcificación de los huesos. El páncreas tiene dos funciones, tanto endocrina como exocrina, pero en este momento nos vamos a centrar en la parte endocrina. Las células endocrinas se encuentran en los islotes de Langerhans, como lo podemos ver en la imagen. Dentro de estos islotes podemos encontrar las células alfa, las cuales se encargan de generar glucagón, el cual hace que los niveles de glucosa en sangre aumenten. También están las células beta, las cuales producen insulina, que son las que se encargan de nivelar los niveles de glucosa en sangre, o sea, las disminuyen. Tenemos también las células delta, las cuales producen somatostatina, la cual se encarga de la contracción del músculo liso del aparato digestivo y de la vesícula biliar. Las gónadas son glándulas mixtas que en su secreción interna producen hormonas, que ejercen su acción en los órganos que intervienen en la función reproductora. Cada gónada produce hormonas propias de su sexo, pero también producen pequeñas cantidades de su sexo contrario. Dentro de las gónadas existen tipos de células que dan lugar a las siguientes hormonas. En los hombres, las células de Sertoli producen la espermatogénesis, controladas por la hormona foliculoestimulante. Células de Leydig, controladas por LH u hormona luteinizante, que secreta la testosterona. Dentro de los testículos se segregan andrógenos, que son hormonas esteroideas.
En mujeres, la FSH estimula la salida del óvulo del folículo ovárico. La testosterona sirve como precursor de las hormonas femeninas. Los estrógenos influyen en el crecimiento y diferenciación de las características sexuales femeninas. También son un precursor de las hormonas masculinas. Estas glándulas se encuentran en los polos superiores de los riñones, como se muestra en la siguiente imagen. En estas podemos encontrar una corteza que segrega mineralocorticoides, que son la aldosterona, una corteza glomerular, corteza fascicular, que produce glucocorticoides, los cuales son el cortisol, corteza reticular, que genera andrógenos, y la médula, que secreta catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina. Las funciones de las hormonas son: la aldosterona incrementa la permeabilidad en su membrana apical luminal al sodio y potasio y activan las bombas sodio-potasio vasolaterales, estimulando la hidrólisis del ATP que conduce a la fosforilación de la bomba. Estimula la secreción de hidrógeno y regulando los niveles plasmáticos de bicarbonato. La DHEA ayuda a producir las hormonas sexuales masculinas y femeninas. Cabe destacar que los niveles parecen bajar en personas con depresión, en mujeres postmenopáusicas y muchas otras condiciones. La adrenalina, o también conocida como epinefrina, es una hormona y un neurotransmisor que incrementan la frecuencia cardíaca, contrae los vasos sanguíneos, dilata las vías aéreas y participa en la reacción de lucha o huida del sistema nervioso simpático. Como punto adicional a todo esto es la obtención de energía a través de la adrenalina. Otra de las funciones de la adrenalina consiste en movilizar el glucógeno. El glucógeno es la energía que tenemos almacenada en los músculos y en otras regiones del cuerpo. De este modo, la adrenalina convierte el glucógeno en glucosa, lista para ser quemada para incrementar los niveles de energía en el cuerpo. Existen dos glándulas más en el sistema, que son la glándula pineal y el timo. La glándula pineal es sumamente pequeña, está ubicada en la línea media del cerebro, en el tercer vestíbulo, recubierta de pía madre y apenas hace unos 200 miligramos, es muy pequeña. Esta glándula está formada de células pinealocitos que secretan la hormona melatonina. Esta hormona tiene que ver con el ajuste del reloj corporal biológico, con el sueño y con el día, la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Mencionamos en la introducción y en repetidas ocasiones, también hay células que secretan hormonas en otros órganos, no necesariamente glándulas del sistema endocrino. Son varias y tienen múltiples funciones, pero por mencionar algunos de los sistemas u órganos que contienen este tipo de células, pues está la piel, está el tubo digestivo, está la placenta, están los riñones, el corazón y el tejido adiposo. Cada una de estas hormonas y su función fisiológica dentro del cuerpo se las dejamos escrita dentro de la presentación que está junto con este video para que las puedan revisar todas y cada una de ellas. Y bueno, si tienen dudas, son bienvenidos a preguntarnos. Muchas gracias. A medida que vamos envejeciendo, ocurren diferentes cambios en el cuerpo. Unos ejemplos de estos cambios podría ser la producción de insulina en el páncreas, y así como esta disminuye la absorción de estas. Otro ejemplo son las hormonas que son parte del desempeño del timo, que debilita el sistema inmunológico. Y por último, la disminución de hormonas sexuales. En el caso de la mujer, provoca menopausia, y pues en el caso del hombre, aparece la andropausia. Bueno, muchas gracias a todos. Eso fue nuestra introducción a la fisiología del sistema endocrino. Quisiera recordarles que junto a este video les dejamos una presentación con una síntesis de información de todo lo que platicamos en esta sesión. Si tienen alguna duda o comentario, pueden revisar esa presentación. Igualmente, al final vienen las 4 bibliografías que utilizamos para que las usen de referencia. Muchas gracias y hasta luego.